la clase, pero tenía algunos problemas en el laburo y estaba re quemada. Y dije, bueno, a ver, vamos a dejar un tiempito para preparar unos mates y ir a la clase, porque si no, no sé qué les iba a decir el día de hoy. Están todos quemados y ya a esta altura, bien, bien. Antes de comenzar y aprovechando que ya hay bastante gente, vamos con algunas novedades. Em, y voy a modificar el cronograma. A ver. Déjenme un segundo acá. Es esta, ¿no? Sí. Les voy a compartir acá pantalla mientras esperamos que se conecten los demás. Creo que no les había dado acceso a este documento. Más que agarrar y subirlo al campus como un documento PDF, le voy a dar el enlace directamente, porque si no es medio un lío. A ver, vamos a cambiar acá esto. Mm, Profe, al final del parcial, ¿qué va a pasar? es sobre eso, justamente, lo que les voy a comentar. Lo voy a tener que tomar ahora, decía. Exactamente. Bueno, entren al campus, hay un cuestionario. Tienen 15 minutos para resolverlo. No, mentira. Ahí va. Ahí les pasé el cronograma. Y déjenme un segundo acá que reviso algo antes de decirle cualquier cosa. Conseguí un aula. Yo, la verdad que hay cosas que no entiendo. Casi están todas las aulas vacías, pero conseguir un aula es imposible. Como, pero, ¿cómo Ah, no puede ser? no se hubiera tomado tanta molestia, profe. No, no, es medio complicado. Pasa que el tema de hacer parcial virtual y no haberlo tenido previsto desde un principio es que es complicado. La verdad que es complicado, porque no es la misma evaluación la que se hace virtual que presencial. Hay que adaptarlo, no sé, con un trabajo un poquito más largo y no estaba previsto y me estaba cortando el medio, la verdad. Entonces, y de paso nos conocemos un poquito, hablamos un poco personalmente, un día nomás. Vamos a ver. El aula. A ver si. ¿Cuál era el aula? A ver, dame un segundo que escucho el audio donde me dijeron el aula. Ahí está. Bueno, nuestros amigos de metodologías de programación me donaron un aula de buena fe. Entonces, el parcial va a ser en el aula 132. Y para que lleguemos todos viendo horario, empezamos a las 18:45. Así tenemos un poquito más de tiempo para trasladarnos hacia la facultad. Bien, entonces, el parcial va a ser el aula 132 a las 6:45. ¿Les parece bien el horario? ¿O alguien lo mata? En realidad, teóricamente, las clases nosotros las tenemos de 6 a 10. Pero bueno, nunca empezamos a las 6 y nunca terminamos a las 10 realmente. Entonces, 6:45 me parece bien. El parcial no va a ser muy largo, tampoco no es que van a estar 3 horas escribiendo. Va a ser escrito en papel, a lo tradicional. Y bueno, igualmente ya de cómo va a ser el parcial, hablamos de la siguiente clase. Pero eso como para que lo tengan en cuenta, más de 2 horas yo no creo que le lleve realmente. Es muchísimo ya 2 horas para el parcial. Y bueno, y de esta manera estamos.
Para el recuperatorio va a ser presencial también, pero todavía no hay aula. Eso más adelante lo vamos a ver. Pero para que ya lo tengan en cuenta, esta sería lo planificado. Y bueno, y ahí todos pueden acceder al cronograma. Después subo este link igual al campus, porque había subido el PDF, pero modificar las cosas después de actualizar el PDF es medio... No. Así que mejor subo directamente el link y ya está. Bueno, ¿dudas? ¿Consultas? Por mí está bien, profe. Lo que le Bien, quería Nicolás. preguntar es el tema de la presentación, ¿no? Ah, no, perdón, no dije nada, dice revisión parcial. Ay, me perdí. No dije nada. Ok, ok. Por mí no hay problema. Perfecto, estamos bien, es lo que me gusta. Bien, entonces, esto sería con respecto al cronograma. Ahí ya estamos varios, si quieren vamos arrancando de una vez. Hoy tenemos la última clase de contenido. Ya la siguiente clase vamos a hablar eh, un poquito de trabajo final, un poquito de parcial, vamos a ver algunos modelos de parciales que hay. Pero bueno, el día de hoy nos queda la última clase de auditoría. Creo que estaba compartido toda la pantalla. Sí, perfecto. ¿De la materia, la última? Último de contenido, sí. Todo lo que vimos hasta el día de hoy inclusive es lo que entra en el parcial. Bueno. Ahí está. Vamos a poner acá el punterito. Bueno, tenemos la última clase, finalmente. Estamos en la recta final. El último tema es auditoría. La clase pasada estuvimos viendo qué es lo que requiere saber un auditor. Vimos el perfil del auditor. Y habíamos visto en grandes rasgos está como hecho como un cronograma o de pasos a pasos que hay que seguir para hacer una auditoría interna. Y hoy vamos a entrar un poquito más en detalle en alguno de estos pasos que están acá. Haciendo un poquito de repaso, las actividades que acá se encuentran son para auditorías internas. Recuerden que todo lo que estuvimos viendo es sobre auditorías internas. Existen distintos tipos de auditorías, las externas, las que son para una certificación, que las que estuvimos viendo la clase pasada. Y los pasos que están acá son específicamente para auditoría interna. Interna no requiere que sea hecho por empleados de la empresa y que por eso es interna, sino que cuando hablamos de una auditoría interna estamos hablando sobre que la auditoría o a quien se le va a presentar la auditoría es de forma interna a, en este caso, el comité de auditoría, que son o están en la alta gerencia en su mayoría. Y el objetivo general de las auditorías internas es que la organización valide que los controles que está o que declararon para mitigar riesgos estén aplicando correctamente y que no haya nada que se esté escapando. Es decir, que es una forma de mitigar riesgos al final y de estar un poquito más seguros. Es por eso que es una auditoría interna. Después puede ser hecha por consultores externos, por una empresa subcontratada. Igualmente seguiría siendo una auditoría interna. La clase pasada habíamos visto que estos eran los pasos para la auditoría interna. Habíamos visto que existía un comité de auditoría que se encontraba dentro de la organización y que estaba en un alto nivel jerárquico. Y que estaba compuesto por miembros de la junta directiva, tal vez por alguna entidad gerencial, y que podían también participar, capaz como invitados, personas o líderes de entidades que están pasando por una auditoría y que tienen que comentar qué planes de acción están tomando. Después los pasos siguientes ya es cuando empezamos en sí a prepararnos para un plan de auditoría. Habíamos visto que teníamos como 3 pasos importantes. El primero era el plan de auditoría, en donde vamos a planificar anualmente qué es lo que vamos a estar auditando. Después el siguiente ya es la ejecución de esa auditoría en sí. Y por último tenemos un informe final donde vamos a estar diciendo, bueno, estos son los pasos a seguir. La entidad auditada se compromete a realizar estas acciones y
Bueno, y después volvemos al principio, ¿no? Porque en el siguiente año vamos a estar de vuelta acá en el comité de auditoría viendo que esos planes de acción se estén ejecutando correctamente. Y al final todos los años volvemos a lo mismo. El objetivo de esta parte de las actividades de auditoría interna es el plan de auditoría, que es el que tenemos acá al final y vamos a ver un poquito más en detalle el día de hoy. Antes de llegar al plan de auditoría tenemos dos pasos. Tenemos el entendimiento general, en donde los auditores tienen que entender el contexto empresarial. Cuando hablamos de contexto empresarial, tenemos que recordar de algunas materias anteriores donde veíamos la misión, la visión de la empresa, es entender cuáles son los objetivos de la empresa en sí. Cuáles son sus próximos objetivos también en el corto plazo, por ejemplo. Entender qué es lo que quiere lograr. Entonces también entendiendo a la empresa o a la organización, podemos efectuar nuestro trabajo de mejor manera, ¿no? Si nosotros somos los que estamos auditando. Una vez teniendo este contexto empresarial, vamos a pasar al siguiente paso, que es la evaluación de riesgos. Basándonos en el contexto empresarial, cuáles son los activos informáticos que tiene la empresa, vamos a empezar a definir y a priorizar los riesgos. Vamos a ver que este plan de auditoría está basado en riesgos. Entonces, esta parte es muy importante cuando hacemos el plan de auditoría. Una vez que tenemos un entendimiento general, una vez que hicimos una evaluación de riesgos iniciales, vamos a pasar finalmente al plan de auditoría, en donde vamos a hacer en síntesis, es una presentación de procesos y sistemas a evaluar. Vamos a estar diciendo qué es lo que vamos a estar auditando, basándonos en estas dos actividades anteriormente realizadas. Ese plan de auditoría que vamos a estar declarando va a ser, por ejemplo, ahora que estamos en octubre, de octubre de 2025 vamos a estar haciendo plan de auditoría para la empresa en todo el año de 2026 y es todo lo que vamos a estar realizando durante el 2026, que es lo que vamos a estar auditando. En cada una de las entidades que vamos a estar auditando también, si es que hay que auditar distintas entidades. Cuando me refiero, por las dudas, cuando me refiero a entidades, podemos estar hablando de distintos sectores de negocio, por ejemplo, o distintos componentes de la organización. Hasta acá, con esta intro, que había un poquito de las cosas que hablamos también la clase pasada. ¿Alguna duda? ¿Alguien no se acordaba de nada de esto? ¿Podemos seguir bien? Ahí levanten deditos o bajen deditos si están en desacuerdo. Si tienen alguna duda, también saben que en cualquier momento me paran y me dicen, profe, no entiendo, repita. Y repetimos sin problema. Ok, estamos bien. Bueno, pasamos. Entonces vamos a ver un poquito más en detalle esta parte de acá del proceso de plan de auditoría, en donde vamos a ver que sí o sí para realizarlo tuvimos que haber hecho estas actividades anteriormente porque las vamos a tener que escribir en el plan de auditoría. En el informe de plan de auditoría tienen que estar estas dos actividades, entonces sí o sí son necesarias. En el plan de auditoría vamos a contener las actividades que se van a estar realizando en el transcurso del año y vamos a tener estas 4 características principales o resumen de qué es un plan de auditoría. Vamos a tener una estrategia general a seguir. Vamos a describir los procesos o los sistemas a evaluar. Vamos a ver que esto también en el plan de auditoría va a estar declarado a grandes rasgos. Vamos a ver que está basada en riesgos, por lo tanto tuvimos que haber hecho un análisis de riesgo anteriormente y que es anual. Es decir, el plan de auditoría detallado está hecho para realizarse en todo un plazo de un año. Si bien esto parece un poquito estructurado, no quiere decir que no puedan haber cambios en el momento. Si la empresa de repente, no sé, empezó a vender el doble de lo que vendía antes y ahora está más a la vista de ciberatacantes, bueno, capaz algunos sistemas que antes se estaban despriorizando ahora tendrían una mayor prioridad, por ejemplo. O si empezó a expandirse y tiene nuevas sucursales, acá hablando un poquito en generales, ¿no? Sin hablar de una empresa en particular, también va a estar cambiando un poquito el scope. Al final, en un año pueden pasar muchas cosas en la empresa. Entonces, no quiere decir que si bien esto parece un poco estructurado, que no puedan haber cambios realmente. El objetivo del plan es que haya una estrategia general a seguir y
un análisis de riesgos para poder enfocar en una primera instancia qué es lo que se va a estar auditando. Estoy pensando si no me olvido de nada. Creo que no. No, por ahora estamos bien. El plan de auditoría es un documento, al final, ahora vamos a ver un ejemplo de un plan de auditoría. Y ese plan de auditoría tiene que sí o sí tener todos estos, no lo tengo acá como un índice de, bueno, en la página tanto está el objetivo de auditoría, siguiente, alcance. Pero sí tiene que estar de alguna manera nombrado todos estos puntos que están acá. El plan de auditoría tiene que decir el objetivo de la auditoría, por qué estamos haciendo esta auditoría, qué vamos a estar auditando, cuál va a ser su alcance. También vimos que para empezar con el plan de auditoría, anteriormente tuvimos que haber hecho una investigación de la empresa. Y eso también tiene que estar en el plan de auditoría. Los objetivos, la visión y la misión de la empresa para entender por qué estamos auditando lo que estamos auditando. Y para también saber en dónde poner el foco cuando hagamos el análisis de riesgos. Profe, Dígame. a nivel auditoría, la misión y la visión, ¿en qué sentido tienen que estar relacionadas? ¿No? Por ejemplo, no sé, un ejemplo básico. Un ejemplo que se me ocurre ahora, ¿no? Una empresa que va a vender software a industrias y tiene como, no sé, visión acompañar el desarrollo tecnológico de la industria nacional y como misión algo también referido a eso, por ejemplo. Okay. ¿En qué sentido está relacionada la auditoría con esa visión, misión, que es un poco abstracto, pero no al mismo tiempo? Eso quería saber. Ok, por ejemplo, en este caso, con esa visión que vos dijiste, podríamos decir que el objetivo de la empresa es ser innovadora, ¿no? Estabas diciendo que quería acompañar como en la tecnología argentina, entonces digamos que la parte de innovación es bastante importante para esta empresa. Entonces, teniendo en cuenta eso, capaz la reputación la cual se perjudica a la empresa es con esos aspectos. En temas, a ver, con temas de innovación. Claro, o sea, no podemos tener el eslogan de innovación y tener problemas de auditoría en los aspectos que se tengan que analizar, por así decirlo. Claro. Sería como medio contraproducente. No lo sé. Bueno, por ahí me estoy adelantando, perdón. Por ahí me estoy adelantando. Por ahí va a dar un ejemplo y se va a entender mejor después. Puede ser, pasa justamente ahora algún riesgo con respecto a innovación. No se me ocurre, porque por ejemplo, en el caso de innovación, ¿no? Si tiene, ahora que la moda es cloud, y tiene todos los servidores, no sé, en el garage, y están todos feos, no sé, no hay matafuegos, no hay un soporte aparte de electricidad, no se tienen los controles adecuados, y por ejemplo, que hagan un ataque a los servidores, y sea noticia. Claro. Y salga de que, Claro. bueno, la empresa que tenía como eslogan la innovación y la verdad que tenían muy malos servidores, los tenían en condiciones que no son aceptables y realmente eso es un ataque a la reputación de lo que estaba comentando la empresa. Si la empresa tenía como eslogan ofrecer la mejor calidad para nuestros clientes, bueno, no importa ¿qué tanto importa o el cuidado que das a los servidores si no era ese su foco? Pero si hablamos de tecnología y tiene ese tipo de problemas, es un ataque a la reputación. Y eso es un ataque directamente a los objetivos de la empresa. Entonces, vamos a enfocar los riesgos a aquellos que puedan perjudicar criterios de innovación, en este caso. Justo me agarraste con un ejemplo complicado de... Claro, perdón, no sabía qué ejemplo dar. No, igual está perfecto. Está bien, listo, igual. Se entendió, entiendo a qué es lo que apunta ese tema. Claro, la idea es conocer a la empresa para saber en dónde enfocar el análisis de riesgo. Ahí tenemos un tema y es que estos planes de auditoría están basados en riesgos y el motivo es porque no se puede auditar todo, realmente. Hay que poner prioridades en ciertos focos y esos focos están dados por un análisis de riesgo que
en base de que si son riesgos bajos, medios o altos, vamos a estar priorizando. Si nos da para cubrir nada más los altos y los medios y los bajos no los llegamos a cubrir, bueno, vamos a priorizar los altos sobre los medios y los bajos. Ahora, cuando hacemos ese análisis de riesgos para determinar qué tanto impacta a la empresa, hay que tener en cuenta qué es lo que es la empresa, cuáles son los objetivos de la empresa. Y es por eso que el objetivo, la visión y la misión nos dan esa referencia y de entender un poco la empresa que estamos auditando. Esto lo estamos hablando desde un lado de que somos una empresa externa que va a auditar a una empresa, ¿no? Que va a hacer una auditoría interna a una empresa. Bien, después en el cuarto punto tenemos los criterios de auditoría, cualquier documento que se tenga en referencia. Por ejemplo, si se realizaron auditorías de los años pasados, hay que tenerlo también como una entrada para este plan de auditoría. El análisis de toda la información que se pueda recolectar. Vamos a tener el equipo que va a estar efectuando la auditoría. Este equipo lo vamos a estar determinando también una vez que evaluemos los riesgos en realidad, porque depende mucho ahí de qué perfiles vamos a querer tener, ¿no? En el equipo, dependiendo de qué riesgos vamos a estar evaluando. No sé si tengo expertos en base de datos, pero todos los riesgos son sobre servicios web que no usan base de datos, bueno, no me sirve meter a un miembro del equipo que sea experto en base de datos. Entonces, la función y la responsabilidad de los miembros de auditoría se obtiene una vez que se haga la evaluación de los riesgos. Obviamente, en el plan de auditoría van a estar las evaluaciones de los riesgos, tanto internos como externos. Por otro lado, la ubicación en donde se van a estar efectuando las auditorías, fechas, horarios y la duración prevista de las actividades de la auditoría. Esto en grandes rasgos. Tengan en cuenta que es todo para efectuar el plan de auditoría al siguiente año. Pero en grandes rasgos tenemos que estar declarando qué es lo que vamos a estar auditando. Pasamos al siguiente. Bueno, acá tenemos algunos beneficios de efectuar un plan de auditoría. Esto acá es mucho texto, después lo leen, ahora vamos a estar viendo con la práctica un poco los beneficios, pero lo tienen ahí ya de guía para el parcial. Y bueno, y acá tenemos un par de consideraciones que hay que tener a la hora de preparar un plan de auditoría. También acá voy a hacer foco en algunos porque es mucho texto realmente. Entre los más importantes podemos tener como el entendimiento del marco legal en donde se está aplicando la entidad. Por ejemplo, si es un negocio que vende zapatillas, bueno, hay cosas que no son tan relevantes a nivel legal. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Vamos a tener en cuenta, no sé, que no haya fraude interno, no sé, que no haya algún robo de mercadería o que no se esté controlando bien el stock, o que los canales de venta se estén manipulando de alguna manera. Por otro lado, si tenemos o vamos a estar auditando una empresa en donde, no sé, por ejemplo, un banco, bueno, ahí tenemos que tener en cuenta otros marcos legales, regulaciones que se tengan en el banco, que, bueno, deben tener las suyas. Entonces, esto depende también de a qué cliente o a qué empresa o organización vamos a estar evaluando la auditoría. También hay que tener en cuenta que es relevante para la gerencia, aparte de la misión y la misión, qué es lo que quiere la gerencia en sí lograr con la auditoría. Y hay que tener en cuenta que el plan que vamos a estar detallando se tiene que ser presentado a la alta dirección y específicamente al comité de auditoría y tiene que ser aprobado también por los mismos. Es decir, todo esto que estuvimos acá escribiendo, los objetivos, la evaluación de riesgos, qué es lo que vamos a estar haciendo, las actividades, tiene que estar aprobado por el comité de auditoría. Por lo tanto, va a estar revisado también por los gerentes de la organización. Otro punto importante es que se tiene que tener cuidado de no comprometer la efectividad de la auditoría. Es decir, esto que comentábamos de que las actividades descritas en el plan son a grandes rasgos, no tiene que estar detallado qué es lo que se va a estar haciendo, exactamente qué se va a estar evaluando, sino que a grandes rasgos se va a estar auditando tal cosa. El motivo es que los procedimientos que se hagan no sean predecibles, porque es algo del ser humano. No sé, si yo sé que de repente un día todos ustedes van a venir a mi casa y bueno,
voy a limpiar la casa, voy a intentar de aparentar de que mi casa está bonita, que está limpia. Ahora, si ustedes caen un día de la nada, uy, bueno, me van a encontrar como estoy, no sé, va a estar todo sucio, o tampoco es que soy una sucia, ¿no? Pero No va a vean estar un cómo vivo. poco, claro. Acá tengo en el fondo, tengo el fondo de mentira, porque si ven lo que tengo atrás es horrible. Entonces, realmente, exactamente. Yo creo que es algo un poco también natural. Si sabes que te van a auditar, y van a hacer ciertos procedimientos, como líder de esa sección vas a querer que salga bien, vas a querer que estés cumpliendo con esos procedimientos. Entonces, ya sea con intenciones buenas o intenciones malas, eh, va a perjudicar a la auditoría. Es por eso que no tiene que estar tan detallado cuáles son los procedimientos. La idea es que en lo más normal y natural posible se vea cómo es el día a día dentro de esa entidad que se va a estar auditando. Eh, y bueno, y otra cosa, ay, perdón, ahí alguien iba a comentar algo. Yo aprovecho y tomo mate. Y- Y ya, y es que es así, hay que aprovecharlo, ¿no? Ahora que está todo limpito, todo lindo con el pastito nuevo, se aprovecha, pero la idea es que eso siga. La idea es em, que sea parte del día a día, que esté todo bien. Por eso es que la idea es no ser tan predecibles con los procedimientos que vamos a estar realizando. Y en caso un poquito más feo o un poquito más extremo, esto también me acuerdo que lo habíamos la clase pasada. Si auditoría es por sospecha de fraude, entonces en ese caso no se suele avisar a la entidad. Anteriormente sí se avisa, en los casos que estuvimos viendo antes, se le avisa también como para validar que haya operadores presentes, pero no se le da tanto detalle de lo que se va a estar auditando. En caso de fraude, se suele caer cuando se cae, y pasamos ahí a auditar y que sea lo que tenga que ser, sin dar ningún tipo de aviso. Pero igualmente, aunque no se avisa a la entidad que se le va a auditar, ya sea, no sé, a la campana de negocio o al sector, sí tiene que ser aprobado por el comité de auditoría, es decir, que la gerencia va a estar al tanto de esta visita o esta auditoría que se va a estar realizando. Bueno, acá tienen varias consideraciones generales. Estuvimos viendo alguna en detalle. Algunas más las voy a estar comentando ahora mientras veamos la práctica para no leer tanto de acá las diapositivas. Bien, antes de pasar a lo siguiente, acá tenemos el análisis de riesgo. No, sí, voy a seguir con esta parte mejor. Uno de los componentes que tienen que estar en el plan de auditoría es el análisis de riesgo o cuál fue el análisis que se realizó. Habíamos visto que antes de llegar al plan de auditoría tuvimos que haber hecho un análisis de riesgo para saber qué es lo que se va a estar auditando. El propósito de este análisis es encontrar, reconocer y describir los riesgos. Vamos a ver que para cada uno de los riesgos que vamos a estar analizando que se pueden llegar a dar, tenemos que validar qué controles se están realizando y si esos son suficientes también para poder mitigar o eliminar un tipo de riesgo. Para poder hacer este análisis, primeramente se tuvo que haber tenido una comprensión clara del negocio que se está realizando para también conocer qué activos informáticos se encuentran dentro de ese sector o dentro de esa entidad para saber también qué es lo que se va a estar auditando. Acá tenemos algunos factores a tener en cuenta cuando hablamos sobre los riesgos. También es una lista bastante larga. Tenemos riesgos tangibles e intangibles. Tangibles podría ser este caso que estábamos diciendo de tener nuestro pequeño data center en el garage. Eso sería un riesgo tangible, que no se haya un corte de luz.
O en el caso también algo no tan extremo, las computadoras que usan los empleados para trabajar, que puedan ser expuestas a algún tipo de problema, algún tipo de corte de la oficina, por ejemplo. Esos son todos riesgos tangibles. Y por otro lado, riesgos intangibles que ahí podríamos estar hablando de malware, podríamos estar hablando de ataques que realicen hackers a nuestra empresa, organización. Tenemos que tener en cuenta también causas y eventos que estén ocurriendo dentro de la organización. Algo que vamos a estar viendo, y también esto de que, por lo que decíamos, que el plan de auditoría no puede estar fijo, es que en la organización van pasando cosas año a año. Mientras más relevante sea una organización, más a la vista de atacantes va a estar. No sé, nadie va a querer atacar a una organización con 3 personas que apenas está empezando y no genera suficiente dinero. ¿Para qué la voy a atacar? ¿Cuál va a ser el beneficio de un atacante de atacar a esa organización, además de molestarle un rato? En el cambio, a organizaciones un poco más grandes, donde ahí ya tenés competencia, tenés que, en el caso si sos una organización que se encarga de finanzas o es una cartera crediticia, podés tener pérdidas de dinero. Ahí sos el ojo de muchos atacantes. Entonces, hay que tener en cuenta en qué contexto se encuentra esta empresa a la hora de analizar los riesgos. A ver que ahí Jorge pone. Entonces estos riesgos, perdón, entonces estos serían riesgos detectados por los cuales se hace una auditoría. Estos riesgos, sí, perdón, Jorge. Claro, son riesgos que se tiene que tener en cuenta cuando se hace el análisis de riesgos. Entonces, nosotros tenemos en cuenta todos estos factores que están acá a la hora de hacer el análisis de riesgo, de qué riesgo están impactando en la organización, y una vez hecho ese análisis sabemos que tenemos que auditar. No sé si ahí lo acomodé un poco mejor. Bien, perfecto. Bueno, tenemos que tener en cuenta amenazas, vulnerabilidades que se encuentran en la organización, los cambios de contexto externos e internos, esto que decíamos, si de repente la empresa empieza a estar en el ojo de noticias por cosas buenas, ha duplicado sus ventas. Bueno, ahí también hay que tener en cuenta ese tipo de contextos de que ahora está en el ojo de mayores atacantes. Entonces las auditorías también tienen que ser un poquito más rigurosas. La naturaleza y valor de los activos hace referencia a los activos informáticos, qué activos informáticos se posee en la empresa, consecuencia e impactos de los objetivos, las limitaciones de conocimiento y confiabilidad de información, estas serían las capacidades de las personas, recursos humanos, los factores relacionados con el tiempo, y por último, los sesgos, los supuestos y las creencias de las personas involucradas dentro de la organización. Es mucho texto, realmente ahora vamos a ver mejor con un ejemplo. Hay una parte importante ahí que está hablando, creo que los sesgos también. Hay que tener en cuenta, me imagino, que cierta parte de la organización por ahí no va a estar tan dispuesta, ¿no? Me imagino, a la auditoría y que pueden llegar a hacer ciertos procesos burocráticos se extiendan o simplemente entorpecer, ¿no? Eso también me puede estar contemplado. Y sí, la verdad que sí, porque acá cuando tengamos en cuenta de sesgos supuestos y creencias de las personas involucradas, nosotros somos todos de informática. Entonces, para nosotros este tipo de cosas no son raras, no es raro, o que tengamos algún cambio, o que por seguridad tengamos que utilizar algún sistema en vez de otro, o realizar ciertas cosas, pero porque nosotros más o menos entendemos los riesgos que se puede tener con respecto a lo que es la seguridad de información y si no se tiene en cuenta
las vulnerabilidades. El tema es que eso porque nosotros estamos más o menos en el ambiente, pero hay gente que no. En una organización se encuentra gente que estudió otras cosas, que se encarga de ventas, que se encarga, no sé, capaz en un call center, que no sabe a veces por qué me joden tanto con que haga una capacitación sobre phishing, qué es lo mayor que podría pasar. Entonces, esos son sesgos al final, y hay gente que capaz también es un poco reacia hacia los cambios o hacia, cuando hablamos de gobierno, hablamos un poquito de lo mismo, hacia las directivas que se toman desde el gobierno de informática para la seguridad. Y eso sí siempre puede estar en contra, la gente en sí. Y es algo que hay que tener en cuenta, el tipo de sector y el tipo de gente al cual se está haciendo la auditoría. Hay Sí, veces que vas a encontrar oponentes a sí, la auditoría. el ejemplo lo di porque la empresa donde estaba anteriormente habían hecho una auditoría al sector de mesa de ayuda para justamente determinar por qué había tantos problemas de análisis y por qué se estaban todos los tickets delegando al sector de soporte cuando no involucraba nada que tenga que ver con desarrollo, era simple análisis de modelo de negocio. Y bueno, me acuerdo Ok. que hubo un problema, un quilombo, bueno, yo ahí paré la oreja, claramente, y en el momento de que un tercero, no sé cómo, no sé bien, no sé bien los procesos que ocurrieron, cómo se llegó a eso, pero en el momento de que vino un consultor externo para terminar de mejorar toda la parte de mesa de ayuda, los propios chicos de soporte empezaban a decirle, no, pero esta información no tengo acceso, la tiene esta persona y esa otra persona y no sé qué, estoy trabajando, estamos con un cliente importante y así, te lo juro. Y obviamente en la interna sabíamos que lo estaban cagando puteadas, perdón la palabra. Y por Sí. eso me imaginé que podía llegar a ser algo parecido, ¿no? Y sí, hay gente que va a estar en contra de la auditoría que se va a estar realizando. Hay gente que capaz lo toma como un ataque, como ¿por qué me están auditando si yo hago todo bien? O al contrario, capaz gente que no quiere que revise ciertas cosas. Y después hay gente que sabe que es un proceso normal, y que nada más hay que facilitar el procedimiento y ya está. Entonces sí, es posible. Te puedes encontrar de todo, realmente. Y depende mucho del tipo de gente que se encuentra en ese sector, del tipo de capacitación que tenga la gente en ese sector. No todos están capacitados en seguridad y el por qué hacemos las cosas. Entonces, hay de todo, hay de todo. Y ese es un buen ejemplo de que acabas de dar, Alan, también. Algo que podría llegar a pasar sin problema. Por eso también se odia tanto el auditor. Bien, y acá llegamos a el paso a paso para hacer el análisis de riesgos. Vamos a ver que primero tenemos que identificar el objetivo de negocio. Esto ya lo habríamos hecho en una actividad anterior, que era de estructura general. Identificar los activos de información que respalden los objetivos de negocio. ¿Cuáles son los activos que van a estar vulnerables? Por ejemplo, si es una empresa que tiene servicios web, bueno, puede tener servidores, puede tener las computadoras con las cuales los empleados se conectan, bases de datos, esos son todos activos de información. Y ahí, una vez que conocemos estos dos puntos, podemos hacer una identificación de los riesgos potenciales de los activos. Esto sin validar realmente si estos activos tienen controles o no, sino que para dichos activos como servidores, como acceso a la red de la empresa, existen ciertos riesgos que pueden ocurrir, y tenemos que tener en cuenta que, bueno, esos riesgos que son los más comunes y los más altos, hay que validar qué controles se están llevando a cabo para evitar que ocurra algo. Una vez que identificamos los riesgos para cada activo, tenemos que determinar la probabilidad, el impacto y el nivel de riesgo. Y por último, ver si se están tomando controles o identificar que si se están tomando controles para estos riesgos. Todo esto que estuvimos viendo hasta ahora es el plan de auditoría. No hay nada de ejecución todavía de la auditoría en sí. Acá estamos planeando la auditoría. Remarco esto porque puede llegar a darse la confusión acá cuando estamos hablando el análisis de riesgo, y qué controles están implementados, de que ya el auditor fue a ver que estén esos controles. Acá todavía no llegamos a esa parte. Nada más estamos haciendo un análisis de riesgos potenciales que pueden haber y que las entidades nos digan cuáles son los controles para esos riesgos. Y ahí quedó.
todavía no se auditó nada. Esto está todo en plan de auditoría. Y acá tenemos una matriz. Démosle un segundo que... Ahí vengo. Resfriada y ya venía aguantando hace un ratito. Ahí quedó. Bueno, acá tenemos un análisis de la evaluación de los riesgos. Acá tenemos una matriz. Vemos que en la primera columna tenemos riesgos potenciales que pueden haber a activos informáticos. Acá tenemos algunos ejemplos: fuga de datos personales, phishing y robo de credenciales, malware en endpoints y servicios, en endpoint y servidores, y cuentas privilegiadas sin gobierno, es decir, que no se está, que por ejemplo, hay alguien de admin y se lo dejó de admin de acá hasta que se muera, y capaz ya no necesitaba que sea admin de esa base de datos, por ejemplo, ¿no? Acá estamos determinando qué riesgos existen o podrían llegar a existir para los activos de información. Vamos al pasito anterior. Para los activos de información que se encontraban dentro de esta organización. Es esta parte, ¿no? Identificar los activos de información que respalden los objetivos del negocio. Acá estamos catalogando para esos activos de información qué riesgos pueden existir. Una vez que determinamos todos los riesgos, hay que calcular el nivel de riesgo. Para calcular el nivel de riesgo, tenemos una matriz de calor. Esta matriz de calor es bastante sencillita. Hay algunas que tienen más valores, por ejemplo, pueden tener muy bajo, bajo, medio, alto, crítico, catastrófico, y así con la probabilidad y con el impacto. En la probabilidad vamos a tener en cuenta qué tan probable es que pase ese riesgo. En donde vamos a tener bajo podría ser que es muy poco probable, una vez por año, por ejemplo. Medio, ya, bueno, podría llegar a darse una vez por mes. Y alto, bueno, pasa todo el tiempo, pasa todos los días. Por otro lado, el impacto es el impacto al negocio, que podría ser impacto financiero, impacto a la reputación. En el ejemplo que antes habías dado, Alan, por ejemplo, de la empresa de innovación, el ejemplo que te había dado era un impacto en la reputación de la empresa. Está bien. Sí, sí. Y este lo vamos a estar midiendo también en bajo, medio y alto. Acá tenemos una matriz en donde, dependiendo qué tan probable sea un riesgo y qué tanto impacto podría llegar a ocasionar, vamos a determinar el nivel de riesgo, que podría ser bajo, medio y alto también. Depende esto de los valores. De vuelta vuelvo a decir, ahora vamos a ver otro ejemplito donde hay otros valores también. Y bueno, y para cada uno de los riesgos vamos a estar evaluando la probabilidad, el impacto, y con eso vamos a tener resultado y nivel de riesgo. Por ejemplo, fuga de datos personales de cliente. La probabilidad y el impacto depende mucho de la empresa con la cual estamos tratando. Si estamos hablando de una empresa que, por ejemplo, tiene una base de datos en un servidor local y está ahí nada más y es muy pequeña y nada más muy poca gente tiene acceso, bueno, la probabilidad es muy baja de que haya una fuga. Ahora, si hay una empresa capaz un poco más grande donde tiene un montón de datos personales del cliente porque los requiere para su negocio, y hay mucha gente que tiene acceso a esos datos personales, bueno, ahí la probabilidad va a ser un poco más alta. Entonces, en este caso, para esta empresa que no tenemos ni visión, ni misión, ni nada, así que realmente como que esta catalogación está hecha medio al tuntún, tenemos que es baja y el impacto es alto, y como resultado nos da un nivel de riesgo medio. Y acá, bueno, lo chequeamos con esta matriz, ¿no? Probabilidad baja, impacto alto, y nos queda acá en medio. Y así con cada uno de ellos. Tengan en cuenta lo que les comentaba, que la probabilidad y el impacto depende de cada empresa o cada organización en particular, a su visión, a su misión,
a sus objetivos como empresa, algunas cosas van a tener un impacto más alto que en otros. No, no a todas las empresas les va a impactar el mismo riesgo de la misma manera. Y todas las empresas o organizaciones van a tener la misma probabilidad de que ocurra un hecho que otra empresa. Varía, depende de la organización. Una vez que detectamos el nivel de riesgo, tenemos que validar cuáles son los controles que está llevando la organización o la entidad que estamos auditando para ese riesgo en particular. Entonces, acá, por ejemplo, para el riesgo de fuga de datos personales de cliente, tenemos un nivel de riesgo medio, que lo habíamos calculado anteriormente, y acá en el control vamos a estar describiendo cuáles son los controles que tiene o que declara tener actualmente esta entidad. Tiene una clasificación de datos para saber cuáles datos son personales y cuáles no. Tiene cifrado y tiene permisos especiales para acceder a ciertos datos personales. Vamos con otro. A ver, tomo de phishing y robo de credenciales. Tenía un nivel de riesgo alto y como control tenía el múltiple factor de autenticación. Tiene un filtro anti-phishing en los mails y también brinda capacitación a los colaboradores que tienen un mail de la empresa. Entonces, con esto evita el phishing, ¿no? Ese es el control que está tomando a cabo. Después, bueno, y acá tenemos uno para cada uno de ellos. Después nosotros como auditor, una vez que tengamos esto descrito en el plan, vamos a estar validando estos controles y también podemos dar recomendaciones sobre estos riesgos. ¿Alguna duda hasta acá, hasta lo que estamos viendo? Venimos bien, deditos arriba, deditos abajo. Ahí veo un dedito arriba. Ok. Ahí hay más deditos, genial. Bueno, Yo, profe, un Diego, comentario dígame. que le puedo hacer. Me quedé pensando en el ejemplo del que había hecho Alan con el tema de la innovación. Eh, por ejemplo, si uno hace, ¿no? Una auditoría en una empresa que tiene como visión lo que es la innovación. Lo primero que uno, o sea, cuando uno va a innovar, el principal riesgo es justamente que no lo haga y pierda plata. Es decir, hace una inversión, intenta innovar y si no innova y el negocio no es rentable, pierde. La pregunta que yo me hago es, cuando uno implementa, ¿no? Un gobierno IT en una organización y además hace una auditoría, esa auditoría no se va a meter con las reglas del negocio, ¿no? Para hacerlo bien concreto. Una auditoría IT nunca te va a decir vos qué hacer con tu negocio, sino que solamente se va a limitar a hablar con la tecnología que está soportando ese negocio, pero no con las reglas del negocio en sí, ¿no? Claro, no, no. Cuando se hace una auditoría de IT, hay que conocer al negocio, qué reglas de negocio tiene, y las recomendaciones son para mitigar o eliminar o lo que se pueda hacer sobre los riesgos. En general, o los mitigás, bueno, acá tenemos algunos, los eliminás, aceptación o compartir o transferir los riesgos. Ahora, sobre el negocio en sí, no, el negocio es el negocio, no, no hay una opinión sobre eso, no, no son como consultores del Claro, negocio, sino que perfecto. brindan, en base a riesgos, estas auditorías internas que estamos viendo son basadas en riesgo. En base a riesgo te va a comentar o a recomendar qué podés hacer para mitigar esos riesgos. Ahora, si tu negocio capaz que tenés de fondo es una porquería, o sea, no, lo estás planteando mal y la auditoría no te va a decir eso. Claro. Capaz vas a tener la auditoría de que estás llevando muy mal a cabo el manejo de los servidores, eso podría pasar. Pero no te va a decir que hay algo en tu negocio que estás haciendo mal. Claro, claro, a mí un poco me confundía eso porque una de las partes de lo que es del control que se hace tiene que ver tiene una parte de financiamiento con el tema de los activos, pero es solamente a la plata que invierte en esa tecnología y que esa tecnología resuelva la idea del negocio, pero no se mete con la idea del negocio en sí. No, 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 no. Perfecto. Bien, perfecto, Diego. Una vez que hicimos todo este análisis, catalogamos cada uno de los riesgos, describimos qué controles se están llevando a cabo, vamos a estar valorando estos riesgos.
y acá podemos hacer recomendaciones. Todo esto antes de, vuelvo a insistir, esto CNP de auditoría es antes de auditar como tal. En base a los controles y en base a los riesgos que se encontraron, podemos hacer algunas valoraciones de riesgo. Si los controles son más que suficientes, no hace falta agregar ninguna recomendación, está todo bien. Ahora, si los controles no son suficientes, entonces ahí podemos realizar un análisis adicional, por ejemplo, para conocer mejor el riesgo o recomendar tomar ciertas medidas. Por ejemplo, vamos a alguno que está acá. Por ejemplo, a ver si hay alguno que podríamos tomar alguna otra medida más. Ok, por ejemplo, cuentas privilegiadas sin gobierno, que tenemos de nivel de riesgo bajo. Teníamos como control el multifactor de acceso y revisiones trimestrales de aquellas cuentas que están privilegiadas. Ahora podríamos, por ejemplo, como recomendación, agregar distintas categorías de cuentas. Por ejemplo, que más que cuentas privilegiadas, que tengan ciertos roles para acceder a cierta información nada más. Y que para acceder a cierta información tengas que subir un ticket. Eso podría ser una recomendación que se llegue a hacer. Ahora, además de revisar esos controles, hacemos una recomendación. Y esa es una de las consideraciones que podemos llegar a hacer. Por otro lado, para el tratamiento de los riesgos, tenemos 4 alternativas. La primera, una mitigación, es aplicar controles para reducir el riesgo de que pase. Por ejemplo, este mismo que estábamos tomando, bueno, si agregamos ahora el control de que nada más se den ciertos roles para acceder a ciertos recursos, el riesgo de que ya era bajo va a pasar a ser muy bajo, ¿no? De cuentas privilegiadas sin gobierno. Entonces ahí lo estamos mitigando, pero no lo estamos eliminando. Eso podría llegar a seguir pasando, ¿no? No es algo que puede dejar de pasar. Siempre puede existir la posibilidad, pero lo estamos mitigando para evitar que suceda. Otro tratamiento es de aceptación, es decir, no realizar ninguna acción y asumir las posibles consecuencias que puedan llegar a darse. En este caso, bueno, con los controles que están bien, al final era un riesgo bajo, este que teníamos de cuentas privilegiadas. No vamos a enfocarnos en ese, que es una posibilidad. Recordemos que esta auditoría, que es basada en riesgo, tenemos un presupuesto limitado. Tenemos que validar a qué le vamos a estar dando foco en los riesgos que vamos a estar auditando. Entonces, una posibilidad es que, bueno, esta de cuentas privilegiadas sin gobiernos, que es nivel de riesgo bajo, por los tiempos y por el nivel de riesgo, lo dejamos como está y lo aceptamos. Aceptamos que si eso llega a pasar, no va a traer un gran impacto en el negocio. O es muy poco probable que pase. El otro punto es la eliminación. Eliminamos el riesgo y para esto eliminamos las operaciones o actividades que provocan ese riesgo. Por ejemplo, a ver si vamos a alguno de estos acá. Ay, no, iba a dar mal el ejemplo. Bueno, por ejemplo, fugas de datos personales de clientes. Capaz haciendo un análisis nos damos cuenta de que no es necesario tener el DNI del cliente, por ejemplo, que nada más con el nombre de usuario me alcanza. Entonces, eliminando el dato que es personal, ya estoy eliminando el riesgo y ya está. Con esto ya el nivel de riesgo ya no existe, ya lo podemos quitar de esta matriz. Eso podría ser una recomendación, pero eso depende del negocio, no es algo que se pueda elegir así como tal. Pero podría ser una posibilidad. Y por último, compartir o transferir, donde estamos transfiriendo estos riesgos a otra entidad, que tenemos, por ejemplo, una aseguradora o un proveedor. En el ejemplo que teníamos anteriormente, una posibilidad de transferir un riesgo es, por ejemplo, en el malware de endpoint o de servidores. ¿Cómo transferimos este riesgo? Bueno, contratando un proveedor. Ya nosotros no nos encargamos de nuestros servidores, se va a encargar un proveedor. Ahí eso trae otros riesgos, obviamente, unos riesgos que van a estar a cargo del proveedor y por otro lado un riesgo nuevo y es que nosotros que tenemos que estar controlando este proveedor. Bueno, y esos son los distintos tipos de tratamiento de riesgo que podemos
realizar. Vamos a ver un ejemplito. Hoy es la clase de la documentación, les aviso. Voy acá a abrir el campus. Siguen viendo, ¿no? Sí, había puesto para compartir toda la Sí. pantalla. Ok, acá en la clase 7 van a poder estar viendo lo que es la clase de hoy. Y tienen acá, en ejemplos de informe de auditoría, van a ver que hay varios documentos. Le tengo que cambiar el nombre porque ya no hay nada más ejemplo de informe de auditoría, sino que hay un montón de cosas. Vamos por el primero, el manual de determinación del plan anual de auditoría. A ver si lo tengo acá a mano. ¿Es esto? No. No lo tengo a mano. A ver. Bien, en ese documento van a encontrar esto. Es un documento de Audit Tool. Audit Tool es una organización de auditores. Ahí les muestro un poquito también la página porque tiene cosas bastante interesantes, de hecho. Acá les muestro brevemente la página y les Son como los paso Avengers los que trabajan los ahí. Avengers de los auditores. Sí, sí, sí. Tal cual. Uy, perdí ahí en donde está el Meet. Acá está. Ahí se los pasé. Bueno, y es el documento que les pasé está dentro de esta plataforma. Y bueno, y esto que les estoy mostrando ahora es el blog que hay, en donde suben algunas noticias. En este caso estamos viendo nada más sobre auditoría de IT. Pueden ver que hay de distintos tipos de auditoría. A ver si voy acá para el blog. No, me mandó a suscribirme. ¿Para qué no me quiero suscribir? Ah, no, igual sí era ahí, perdón. Era acá en el blog. Bien, acá pueden ver que no nada más tienen sobre auditoría de IT, que es donde nosotros nos enfocamos, obviamente, sino que habla algunas veces sobre auditoría en general. Acá tenemos algunos temas de auditoría externa, por ejemplo, temas de fraude, cómo detectar cuando hay sobornos. Entonces sí tienen como varias cosas. Ahí, como decía Alan, son los Avengers de la auditoría y tienen bastantes cosas interesantes. Y, por ejemplo, acá tenían los 7 fraudes más subestimadas en área de IT y ciberseguridad. Acá también mencionaban un poco de lo que estuvimos hablando de la clase pasada, perdón. Se me están revelando todas palabras. En esta noticia tenían cosas que estuvimos hablando de la clase pasada, que hablamos sobre phishing, que era uno de los mayores riesgos que teníamos dentro de las organizaciones. No era el mayor, pero habíamos visto que era uno de los mayores. Y que justamente el primero era accesos indebidos y uso no autorizados de credenciales, que era el Control Broken Access, creo que lo nombré bien en inglés, que era ahora de los mayores riesgos que se tenían en seguridad informática. Entonces, bueno, tienen bastantes cositas, ahí si alguien quiere ver un poco más, tienen bastantes cositas. Además de blog, también tienen algunos documentos, y entre esos documentos está este que está acá, que ahí lo tienen en el campus, en donde habla un poco sobre cómo realizar este plan de auditoría basado en riesgos. Es un poco también lo que les estuve comentando, pero más al detalle. Así que bueno, si alguien quiere indagar un poco más, acá tienen varias cositas en este documento. Bien, este es manual de determinación del plan anual de auditoría. Y por otro lado, tienen este ejemplo que es el plan anual de auditoría de Gov.eAud, que es este de acá, me parece. Sí. Donde acá hay un ejemplo template de qué es lo que tiene un plan de auditoría. Bueno, en primer lugar, una introducción, ¿no?, de qué es lo que es este documento. Acá vemos que es un plan de auditoría para el año 2026. Si seguimos con la línea que estábamos viendo, lo empezamos a planificar en el 2025, en este caso en octubre,
con las actividades que vamos a estar haciendo en el 2026 para esta empresa ficticia. Bueno, acá tenemos el índice. Tenemos los componentes de la auditoría, qué es lo que se va a estar auditando. En nuestro caso siempre vamos a estar haciendo auditorías a sistemas, pero podrían existir más auditorías que se puedan llegar a realizar. Entre los más comunes, auditoría financiera y operativa. Y bueno, y acá tenemos lo que es el alcance. Voy a poner un poquito más de zoom. En donde en grandes rasgos vamos a empezar a... Mira, acá me olvidé de cambiar este numerito. Vamos a empezar a planificar qué es lo que vamos a estar haciendo para el siguiente año. Y para eso tenemos que analizar cada área de la empresa. Y vamos a empezar a catalogar los distintos riesgos en distintos niveles que se pueden llegar a encontrar. Para eso, antes vamos a ver medio un poquito en general. Fíjense que acá tenemos que luego de los análisis respectivos a cada área de la empresa se tiene como alcance, junto con su riesgo catalogado de niveles según el uso de sistemas, los siguientes elementos. Y estos son elementos bastante generales. Tenemos investigación y desarrollo de nuevos productos, tiene un riesgo alto, es algo que a la empresa le interesa bastante. La gestión de finanzas tiene un riesgo alto, es algo al cual hay que darle mucho foco. El personal contratado, en este caso esta empresa, si recuerdo bien, estaba en crecimiento, entonces también tiene un riesgo alto y bueno, y además de eso, casi siempre tiene un riesgo alto porque, si recordamos, entre la mayoría, el mayor riesgo que tenemos, o uno de los mayores, era el phishing. Y eso viene del personal contratado y la capacitación que se le haga a dicho personal. Riesgos en marketing y publicidad, en este caso es medio, y bueno, y acá tenemos algunos más. Acá tenemos lo que son los objetivos, la misión y la visión de la empresa. El propósito de tener estos detalles en este documento es para que los auditores puedan conocer un poco más a la empresa que se está auditando, para poder realizar un buen trabajo, básicamente, acorde con los objetivos de negocio de la empresa. En este caso, esta es una software factory. Entonces tenemos como objetivo, mira, justo de hablado de innovación, desarrollar soluciones tecnológicas innovadoras y personalizadas que impulsen la eficiencia y el crecimiento de nuestros clientes. Acá fíjense que también habla sobre clientes. En diversos sectores, garantizando calidad, agilidad y compromiso. Con este objetivo, lo que podemos nosotros deducir como auditores es que vamos a tener que hacer foco a los dos principales objetivos que tiene la empresa. Primero que nada, tener tecnologías innovadoras, por lo tanto, cualquier elemento, cualquier riesgo que pueda surgir sobre o catente sobre esta visión que quieren dar la empresa hacia los demás, es un riesgo que hay que considerar. Y por otro lado, crecimiento de nuestros clientes en diversos sectores, todo aquello que atente también contra el crecimiento de los clientes, por ejemplo, dar una mala satisfacción a los clientes, también podría ser algo que atente contra este objetivo. ¿Qué podría ser eso? Bueno, por ejemplo, esta filtración de datos que hablábamos, se filtran los datos de los clientes, eso no podría pasar en esta empresa con este objetivo. Y bueno, y acá tenemos la misión y la visión. Que no voy a parar tanto en eso, más o menos ahí les comenté cuáles eran los objetivos de la empresa. Y acá también tenemos los valores. Todo esto lo vieron, ¿no? A todo Sistema esto. de organizaciones un poco, algunas cositas mezcladas con administración de proyectos, algunas otras en economía, pero más en sistemas, creo, si no me equivoco. Sí, si recuerdo, sistema de organizaciones, que es correlativa de esta materia, o sea, esta materia es correlativa del sistema de organizaciones, veían esto, objetivos, misión y visión y los valores de la empresa. Sí. Es básicamente como una empresa se quiere mostrar a los demás. Estos ítems son públicos, las empresas suelen mostrar, como decir, bueno, esto es lo que yo quiero mostrar con mi empresa, estos son los objetivos que tengo. Obviamente después van a tener objetivos internos, ¿no? Estos objetivos son para quedar bien para allá afuera. Después internamente van a tener sus propios objetivos. Pero tengan en cuenta que toda esta información que está acá es pública o una empresa la suele hacer pública.
Deme un segundo que me voy a volver a Ayer estaba recontra resfriada, hoy estoy mejor por suerte, pero ayer fue un día horrible. Ayer, no sé, me fui a dormir temprano, fue un bajón. Hoy por suerte me levanté y ya tenía un poquito más de energía, pero ya, yo me enfermo mucho igual también. Soy media sensible, pero es ya época, me parece. Va, en realidad también desde que me agarró COVID, en su momento también empecé a enfermar más. Así que también voy a echar, soy de esas personas que echan la culpa del COVID. Yo perdí el olfato, me parece. Nunca fui el mismo después de que me agarró 2 veces. No, ¿todavía no tenés olfato? Tengo, pero obviamente se me afectó un poco. Ahí, Jorge, no sé si comentaste algo. No, A mí me eh, pasó lo mismo que Alan. Tipo, si bien recuperé el olfato, no tuve nada de olfato cuando me agarró, y si bien después recuperé algo, creo que no recuperé el 100% de lo que tenía. y ahora que es un bajón. Sí, creo que a varios nos cambió así un poquito. A mí en mi caso me hizo un poquito mierda los pulmones. Perdón la palabra, ¿no? Pero sí, desde que me agarró COVID me empezó a agarrar neumonía, Bueno, Lo que cosas que antes no agradezco tenía. es el tema de que, si bien perdí el olfato un poco, el gusto lo sigo teniendo. Entonces, yo no llego a pues, tener gusto, me mato. no, sí, por eso, porque por lo menos puedo comer y disfrutar la comida. Sí. ¿Perder el gusto? Ah, pero esos son los placeres de la vida, Es ese. una dieta forzosa. Sí, la verdad, me esa lechuga después de eso. A mí, Profe, recién dijo que esta materia era, o sea, Estaba esta materia pensando en eso. para Creo que cursarla se así, sí, equivocó. Se equivocó. sí. No es correlativa con sistema de organizaciones. Con gobierno electrónico sí, con esta no. No, Espero que gobierno no, porque ahora electrónico es me optativa. muero. ¿cómo que gobierno electrónico? Gobierno electrónico es optativa por Claro. las dudas. Ah, Sí, No. menos mal, pero es no, correlativa a por esto. eso que para cursar esa me dijeron, no, tenés que tener sistema de organizaciones, creo, y para esta no, o sea, en esta sí me dejaron anotarme. Claro. Ah, igual, si ya están anotados es porque sí, capaz me confundí igual, Es No, posible. profe, igual se equivocan. O sea, te pueden anotar en una materia y no tener la correlativa. Se Ah, equivocan. ayuda, no, ¿Y Ah, Esta la materia, correlativa profe, cuál es? gobierno IT es correlativa con seguridad de la información e ingeniería del software, no con Bien. sistema de organización. Ingeniería de software, era esa. ah, Sí, 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 Ah, sí, sí. joya, a mí listo. me agarró una cosa en el pecho, pues la estoy cursando. Les agarró un frío de repente en la No, por nuca. gobierno electrónico, claro, o sea. El cuatrimestre pasado en aplicaciones móviles había gente de primer año. No, ¿Sí? eso O es sea, un bajón. como que dejó, igual el profesor creo que nada, la primera clase ya dijo, los que no tienen las correlativas pueden quedarse si quieren de oyentes, pero no van a poder cursar Yo, la materia porque no yo pueden. cursé todo gestión de la calidad, era una materia correlativa con proyectos, la promocioné y todo y no me pudo pasar la nota por ese tema. O sea, el SIU me generó la inscripción inválida y perdí esa promoción por eso. ¿Y que tuviste que ¿Te volver a guardaron la cursarla? nota? La estoy cursando, no, el profesor lo hablé y no, me dijo que no, que tenía que hacer todo de vuelta. Oh, Examen, escaramuza, exposición, todo otra sí. vez. Y y lo que me dijeron en el instituto, que el chico ese que me atendió, me dice que el problema es por el problema de la pandemia. Mira qué gracioso, justo que estaban hablando del tema del COVID. Porque El dice que COVID en es la culpable pandemia, de todo. sí, no, la verdad que no me quedé muy conforme con la respuesta, ¿no? Pero supuestamente la pandemia hizo que desde el sistema levanten los filtros y eso hacía que cualquiera se pueda escribir en cualquier materia. ¿Cuál es el problema? La pandemia fue en 2020 y yo este problema lo tuve el año pasado, el segundo cuatrimestre. Yo no sé ni dónde quejarme, no, o sea, yo agaché la cabeza y
y estoy cursando de vuelta. O sea, tomé esa voluntad de no pelearme con el docente ni con nadie y seguir cursar nada más y ya está. Pero no sé Y ni es en que es dónde un quejarme ni bajón. nada de eso. Acá, esto es muy poco serio, pero acá les confirmo que era seguridad de información e ingeniería del software. Es muy poco serio mostrarlo de la publicación de Instagram, pero no lo dicen en el campus ni nada. Claro. Así que nada. Imagínense que dijo sistema de organizaciones, me cayeron los recuerdos de Vietnam de lo que me pasó el año pasado. Y dijo, no, otra vez no. ¿Qué está pasando otra vez? Dije, no Profe, escuchó. una consulta. ¿Tiene idea? Porque este año se ofertaron 3 optativas nomás, que son esta, gobierno electrónico y bioinformática. Sí. Bueno, bioinformática. Resulta que yo empecé a cursar bioinformática el cuatrimestre pasado. Fui creo que 3 clases, no me gustó nada de nada. Y encima era con final obligatorio, entonces... Mira. No, porque, o sea, el profesor que está no es, no es informático, es físico, es un físico que da la materia, y entonces agarra y empieza a hablar de células y cómo están compuestas y lo de aminoácidos y cosas así, y cuando vos tocas algo de por ahí en las filminas que dice, no sé, base de datos o algo así, o una base de datos relacional que nombra, ponele, dice que él no sabe de eso, pero ustedes como están en informática seguro ya lo saben y, y sigue con cosas de biología. En- Ok. claro, entonces no me gustó nada y dije, no, ya fue, la dejo, entonces le iba a preguntar a la profe si tiene idea cada cuánto cambian los bloques de optativas, y sabes si lo cambian todos los años. Cada cierto tiempo los cambian. Yo, por ejemplo, cuando la cursé en su momento, bioinformática no hice y gobierno electrónico no estaba. Estaba Java sobre web y una de sistemas ¿Distribuido? distribuidos. Sí, Sí. sí, sí, que estaba buena. El sistema estaba buenísimo. Sí, sí, estaba buena, sistemas distribuidos. Pero el tema es que ahora con el cambio de plan de estudio, no sé si van a rotar realmente. Creo que las 3 que hay son las 3 que están. A no ser que pase algo en particular, depende mucho también de la disponibilidad de los docentes. Tengan en cuenta que estas materias no hay tantos docentes que las den o que estén anotados para darlas. En general son como de ciertos docentes y las agarran el que queda. Claro. No, yo nada, yo este cuatrimestre me voy a anotar a gobierno electrónico también, que es la que no pude por horario, pero bioinformática la quiero evitar. Me habían dicho que Java sobre web estaba buena, por ejemplo, que el sistema distribuido estaba buena, pero no están. Java sobre web, No, creo que no se va a dar más tampoco. sí, Java No quiero sobre ser web. mala onda, pero sí. No, Yo te... ya lo dijo. Yo había hablado con el profesor en las vacaciones de invierno para plantear un proyecto y, entre comillas, rendirla libre, que era algo que ya habíamos hablado con el profe el año pasado, y lamentablemente no se da nunca más. Así que Java sobre web. Qué buena Yo noticia. yo la info que les puedo dar es que sí hay una rotación de materias, pero la oferta está reducida. ¿Dónde te das cuenta de eso? Entras al Instagram del instituto y te fijas que ellos siempre hacen una publicación de las optativas que hay. Y vos ves cuatrimestre a cuatrimestre de los anteriores años y están rotando. O sea, es mínima. Hay materias que seguramente no están más, pero cambian, no están fijas, por lo menos. No sé de acá en adelante, pero hacia atrás están rotando algunas. Esperemos que sea así porque el cuatrimestre pasado creo que estaban este, o, o había una diferencia, no me acuerdo si alguna de las... Creo que del cuatrimestre pasado a este cuatrimestre no hubo diferencias, me No, por eso, parece. creo que no. Sí. Y el tema con el cambio de plan de estudio, no sé si van a ver, porque ahora también con el nuevo plan de estudio van a haber otras optativas. Sí, tal cual. Nada que ver con esto. Sí, que nada Nada que que ver. ver. Son todas distintas. Y hay un montón encima. No me acuerdo cuántos Sí. había, pero eran un montón. Hay hasta de diseño UI, UX, hay de todo. Desarrollo en videojuegos también. Sí, sí, sí. Mira. Sí, tal cual.
Esa no me acuerdo, pero me acuerdo que había visto una lista grande. Y estaba que también va a pasar lo mismo con esas. No van a estar, no va a haber siempre alguien que pueda dar desarrollo de videojuegos, por ejemplo. Tiene que ser alguien que sepa algo de eso. Y no todos saben sobre desarrollo de videojuegos. O con los demás temas. Entonces van a ir Me, rotando. me metieron una materia, profe, que me quiero postular el año que viene. ¿Cuál? Cuando se pueda, ¿no? Arquitectura. Metieron arquitectura de software. Ah, es tu lugar. Y me encanta esa parte. Está Pero hecho no, para vos. a lo que voy es que lo incluyeron, por fin lo incluyeron como materia de la carrera, digo. No se ve en ninguna materia ahora, ¿no? Arquitectura No, así enfocado, no. no, lo Metodología, más no. cercano, pero lo más cercano es proyecto software en donde pasan por arriba el concepto de arquitectura. Sí. Y arquitectura encima súper específica aplicada a un proyecto .NET y siguiendo ciertos principios SOLID y demás patrones, pero es lo más cercano, digamos. Después no hay Claro, arquitectura. en proyecto Lucas agarra y dice, vamos a usar esta arquitectura, tienen Claro. que dividir así, y tienen que seguir estos principios. Y, No, y sí, a la eso. mayoría te parte al medio cuando no sabes parte tema conceptual y abstracciones de arquitectura y tenés que hacer un proyecto por primera vez, es un poco chocante. Es Pero que bueno, a mí me pasó con él que no sabía nada, o sea, nada así como un salto muy grande esa materia. Y, y nada, el profe nos había pasado un video de él haciendo como si fuese empezando una aplicación y usamos eso como de base. Y nada, porque es como que también nos decía, bueno, arréglensela solos como para dense un poco la cabeza contra la pared. Fue frustrante. sí, el proyecto tiene ese alcance. Va por el lado de conceptos complejos y que la persona esté 24/7 sentada ahí. Ahí, pero sí, es verdad. Pero bueno, ahora metí una arquitectura, miré el plan de estudio, me metí en la materia y tocan toda arquitectura de software, arquitectura en cloud y está increíble. Eso está bueno. Así que vamos a ver qué onda. Ojalá. Está bueno porque es lo que pasa ahora, realmente. Sí, Si sí. no, estamos viendo, no sé, cómo se desarrollaba hace, no sé, 10 años y cambian las cosas. Entonces está bueno que esas optativas a mí me gustaron mucho. A ver, voy a volver acá porque si no, nos fuimos. Ahí va. Nos fuimos con que los asusté con esto de. Sí. No se asusten. Igualmente, si están acá ya habían pasado por el filtro, así que no deberían tener miedo. Me mata porque hay un líder de equipo de auditorio. O sea, había un líder, ¿viste? O sea, eran todos Eh, monstruos y Godzilla después ahí. es que sí, tenemos acá a lo que sería el equipo de auditoría o la gente que va a estar participando dentro de esta auditoría de alguna manera. Tenemos a los gerentes. En este caso, habíamos hecho este ejemplo teniendo en cuenta que era una consultora que iba a hacer una auditoría en una organización. Tenemos el gerente, el director, todos con su nombre y su apellido, quienes van a estar haciendo qué cosa. En este caso, lo que faltaría en los asistentes es poner cuál sería su expertise. Por ejemplo, no sé, en el caso de esta empresa que era una software factory, a ver que si me acuerdo si decía, creo que tenía servicios web, ahora cuando veamos los riesgos, vamos a ver un poquito de eso. No sé, uno que sea experto en base de datos, otro que sea experto en redes. Estos asistentes deberían tener un cierto tipo de expertise y el motivo por el cual están dentro de esta auditoría. Más abajo tenemos lo que es análisis de información, en donde se va a tener mucha información que se analizó, demasiada. Acá en el ejemplo no dice cuál es la información, pero dice qué puntos se podrían estar llevando a cabo. Por ejemplo, el presupuesto para la auditoría. Tengan en cuenta, vuelvo a insistir con esto, es una auditoría basada en riesgos, entonces hay que priorizar los riesgos y eso es plata. Al final todo se traduce en plata. Los estados financieros de la empresa, esto también con el motivo de, también cuando veíamos de que si una empresa había crecido mucho, va a ser un foco de atacantes. También depende de estas fluctuaciones de ganancias. Si tiene algunas fluctuaciones en ciertas etapas del año, una heladería, por ejemplo, va mejor en verano que en invierno,
en donde va a tener más ganancias es en verano, por lo que sería también momentos más críticos. Presupuestos para el año 2025, en este caso era 2026, pero no cambia el número, para cada área. Esto es un poco de información general que nos puede nos puede servir como contexto al momento de hacer la auditoría. Y acá por último tenemos el análisis de riesgos, en donde vamos a estar visualizando distintos riesgos que puedan llegar a ocasionar o a suceder en esta empresa y los vamos a estar catalogando en base a su probabilidad para tener un nivel de riesgo. Fíjense que esta matriz es un poquito diferente a la que habíamos visto antes, tiene mayores niveles. Realmente catalogar los riesgos en bajo, medio y alto para algunas evaluaciones puede ser insuficiente. Podrían haber más líneas en el medio. En este caso tenemos un análisis interno de riesgo, tenemos su plantación de identidad en usuarios de sistemas, un fraude interno por parte de empleados. Esto podría darse en empresas un poquito, en empresas grandes pero que tienen equipos muy chiquitos. Entonces, si hay poca gente que se conoce muy bien, podría llegar a pasar que ocurra algo de esto. Después tenemos acá uno más general, virus informático. Por otro lado, tenemos análisis externo de riesgo. Esto capaz no lo podemos controlar tanto. Tenemos ataques de ciberdelincuentes a los sistemas de la empresa. Fíjense que estos puntos sí los podemos controlar porque están dentro de la empresa. Ahora, si una persona decide hacernos un ataque, realmente no podemos controlar cuando esa persona decide hacer un ataque o no. Por lo tanto, estos tipos de riesgos son un poquito más complicados de manejar, porque tampoco podemos saber para dónde puede llegar a venir un ataque, ¿no? Depende de la empresa, de la organización y qué activos informáticos tiene. Phishing, y por último tenemos cambios en la regulación legal a la información. Cada uno de estos riesgos acá se catalogaron de esta manera. R1, tenemos suplantación de identidad, en este caso entró la zonita roja, por lo que no, pensé que había quitado el WhatsApp. Bueno, me está llegando un pedido, así que en un momento voy a tener que ir a buscarlo. R1 está acá en la parte roja, podemos ver que es algo que tenemos que sí o sí contemplar en lo que es el control no, perdón, en la auditoría. Acá estamos haciendo el plan. Y esto, los que están en la zona roja van a ser los que más vamos a estar contemplando. En el caso que por presupuesto tengamos que dejar uno afuera, y vamos a dejar afuera el R6. Cambios en la regulación legal de la información, bueno, ese lo vamos a dejar por fuera de esta auditoría de qué controles se tienen en el caso de que haya algún cambio de regulación. Si nos quedamos con menos presupuesto todavía, bueno, vamos a tener que dejar el siguiente, que el siguiente sería este que está acá, que el R5 de phishing. Bueno, no vamos a poder auditar los controles que se tienen en contra del phishing. Una vez hecho ese análisis de cuáles son los riesgos que se tienen en esta empresa, acá fíjense, estos son muy poquitos, realmente son muchos más. Esto es un ejemplo. Son mucho más si en un informe o un plan de auditoría real estarían todos separaditos. Acá están todos juntos dentro de una matriz porque son pocos y se pueden agregar así, si no tendrían que estar todos separados. Y acá tenemos los controles y los puntos a mejorar. Para cada uno de estos riesgos que vamos a estar teniendo, está su propia calificación. Fíjense, la primera era suplantación de identidad de usuario de los sistemas. Ese era R1 y está acá. Estaba como alto. Tenemos algunas observaciones que los obtuvimos de acuerdo a los análisis preliminares que estuvimos haciendo. Tenemos algunos controles que realiza la empresa actualmente para evitar esta suplantación de identidad. Por ejemplo, tenemos que como control se exige que los usuarios cambien de contraseña trimestralmente. Y por último tenemos unas recomendaciones. Me parece que ahí vino el pedido. Deme un segundo. Ahí volví. ¿Me escuchan, no?
Sí. Ay, está bien. Perfecto. Bien, me vino un pedido. Bueno, tenemos los controles que, en base al análisis que se hizo, pudimos levantar que se están realizando para evitar este riesgo en esta entidad. Y un par de recomendaciones que se podrían tener además de estos controles. Si el único control que se realiza es este, bueno, nosotros ahí podemos, en nuestra expertise de auditor, recomendar tener estos otros controles. Un control de seguimiento de usuarios, un log de lo que están realizando los usuarios a la plataforma y monitorear el acceso de los usuarios, cuáles son los accesos que tienen los usuarios actualmente. Estos son algunas recomendaciones que se pueden aplicar. Ahora, al momento de hacer la auditoría, ¿qué vamos a estar validando? Vamos a estar validando que este control se esté efectuando, que este control se esté realizando y que efectivamente cada 3 meses los usuarios estén obligados a cambiar su contraseña. Eso es una de las cosas que vamos a estar revisando. Adicionalmente, vamos a estar viendo si dentro de este riesgo, con este control, al final si era suficiente o no, o hace falta estas recomendaciones o hace falta hacer otras cosas más. Hasta ahora tenemos como un análisis preliminar sin haber auditado todavía. Y acá tenemos otro ejemplo. Un ataque de ciberdelincuentes a los sistemas de la empresa. Tenemos que como control ya tenía implementado un sistema de seguridad de IDS, que es un sistema de detección de intrusiones, perdón. Y acá tenemos otras recomendaciones que podemos efectuar. Tener activo un firewall extra en la red y bloquear las comunicaciones con encriptación correcta. Estas son algunas recomendaciones todavía sin haber auditado. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Estamos bien? Bien, joya. Y bueno, y por último, por último no tenemos después las conclusiones. El plan de trabajo propuesto, donde vamos a estar detallando qué actividades vamos a estar realizando y cuándo vamos a estar realizando esas actividades. Por ejemplo, si queremos validar este riesgo de suplantación de identidad de usuarios de los sistemas, vamos a estar detallando la actividad. Para este riesgo vamos a estar evaluándolo en tal fecha, no sé, entre enero y febrero, sobre las plataformas y mencionaba las plataformas. Ahora no vamos a estar mencionando qué procedimientos vamos a estar realizando al detalle. Siempre tengan en cuenta eso. Va a ser comentarios generales. Primero, porque todavía no nos mentimos al hueso y no sabemos bien cómo son esos sistemas realmente. Y por otro lado, también porque no queremos que los auditados tomen alguna acción para evitar que se vea algo. Esto iría en el plan de trabajo propuesto. Y por último, unas conclusiones generales de cuáles son los objetivos también que se esperan con esta auditoría y sobre los análisis de riesgo vistos. Este documento, así como está, se envía a un comité, al comité de auditoría, en donde se encuentra la gerencia, y ellos son los encargados de aprobarlos o enviar sus comentarios para que se revise algo. Una vez que este plan de auditoría, que es anual, es aprobado, ahí ya podemos empezar a efectuar lo que es la auditoría como tal. ¿Alguna duda con esto? ¿Con esta primera etapa del proceso? Lo aprueba participantes del comité de auditoría y los participantes del comité de auditoría pueden ser gente de la gerencia, por ejemplo, de la gerencia de la empresa, los más top, o gente que esté capacitada para estar en ese comité, por ejemplo, si tienen un departamento de seguridad, el líder del departamento de seguridad es un ejemplo. Bien. Bueno, este es un ejemplo que tienen ahí de un plan de auditoría. Entre todos los documentos que tienen, yo ya les había avisado que este era el día de los documentos. Adicionalmente, ahí también tienen una matriz de calor que pueden usar de ejemplo, que es esta que está acá, que es la que estaba completada en este informe que les mostraba. Esto también lo tienen ahí entre los documentos. Bien.
¿Dónde? Perdí, ¿qué hace? ¿Dónde está? ¿Qué hace? Ah, está acá. Bien. Antes de pasar de tema, ¿alguna otra duda? ¿Estamos bien? Genial. Tomo el silencio como un ok. Si recordamos de la clase pasada, habíamos visto también los siguientes pasos, que era esta diapositiva que está acá, esta es tal cual la clase pasada lo que estaba, en donde ya teníamos la revisión de auditoría y lo dividíamos en estas 4 etapas. Ya hicimos el plan de auditoría, ahora toca efectuar la auditoría. Para eso vamos a hacer una planificación inicial con los preparativos iniciales para la auditoría, comunicaciones, reuniones, y de acá lo importante que nos va a salir es un programa de auditoría. El programa de auditoría al final es una guía que va a estar siguiendo el auditor para efectuar su trabajo. Una vez que tenemos este programa de auditoría, esta guía, ahí ya podemos hacer el trabajo y vamos a hacer el trabajo de campo, en donde vamos a estar haciendo la revisión. En esta revisión vamos a obtener información que hayamos detectado en este trabajo y también tenemos que tener evidencia necesaria para evaluar el diseño de los controles. Evidencia que pueden ser si estamos en un lugar físico y estamos monitoreando, por ejemplo, la seguridad del data center. Bueno, entonces podrían ser fotos de los servidores que estén en un armario, que estén los cables ordenados, que estén refrigerados. Ahora vamos a ver un ejemplo de esto. O si no, si estamos haciendo algunas validaciones en las bases de datos, en que, por ejemplo, los datos sensibles se estén tratando de la manera correcta, podrían ser captura de pantalla o informes que nos den algunos análisis que realicemos. Por ejemplo, en tableros de Tableau, por ejemplo, ¿no? Una vez que terminamos, ahí ya tenemos el informe de auditoría, que es el informe final. Este sería como, bueno, terminamos todo, este es el informe que estuvimos preparando, es el informe final con todos los hallazgos que se encontraron, en donde en este informe final va a estar todo lo que se documentó en estos otros pasos. Y en este informe final también tienen que estar los planes de acción que van a realizar los auditados según las recomendaciones que se realizaron. Vamos al primer documento, que es el programa de auditoría. Este les comentaba que era una guía en donde tiene que estar los paso a paso o es una guía para que el auditor pueda hacer su trabajo. Y cómo va a estar efectuando estos trabajos. Por ejemplo, si necesitamos ir a un lugar físico, necesitamos que sea en un momento en el cual haya gente para recibirnos, ¿no? Los operadores. Si vamos a este ejemplo de data center, tiene que estar la gente de soporte de data center presente, porque nos tiene que abrir la puerta al final. Entonces, en este programa de auditoría vamos a estar a planificar cómo es que vamos a estar llevando a cabo esas auditorías. Bueno, este no tiene mucho más, al final es como una guía. A ver si me olvidé de decir algo, porque ya me olvidaba que ya pasaba de tema, que no tenía nada más para comentar de este. Profe, No. quería hacer una pregunta que no sé si es la correcta. Y no sé si me voy a mandar una burrada. Pero bueno. No pasa nada, estamos Siempre se para aprende eso. equivocándose. Por ejemplo, todo esto de auditoría en sí, todo esto completo auditoría en sí, ¿podría en cierto punto quererla una empresa porque justamente es el cumplimiento de una cierta certificación ISO que tiene como subítem la correcta auditoría de todos sus sistemas y de sus procesos y de absolutamente todo? ¿Podría después de este proceso y después de esta evaluación final, la empresa que justamente están auditando presentar una cierta certificación? Esta es una auditoría interna. En este caso, supongamos que esta organización quiere hacer esta certificación y para la certificación van a venir gente capacitada para para darte esa certificación y van a hacer su auditoría en concreto. Ahora, si vos como empresa querés estar lo más preparado posible para esa auditoría y que salga bien, es una opción que hagas anteriormente una auditoría interna para garantizar
que todos esos procesos se estén cumpliendo. Lo que vos sepas que van a auditar los certificadores, que vos ya estés tranquilo de que ya lo estás cumpliendo porque una auditoría interna te dijo anteriormente que estaba todo bien. Está bien, está bien, está bien. Esa Pero sería una posibilidad. una pregunta, la posta. Si yo ya tengo un programa de auditoría interna bien hecho, ¿no? Con Sí. todos los Avengers y demás, ¿hace falta realmente después tener algún tipo de certificación? ¿Es más que nada un capricho o simplemente por ahí por alguna cuestión comercial y ese tipo de cosas? Y es más que nada comercial. Al final una certificación está garantizando que vos cumplís con ciertas cosas. Entonces, algunas entidades reguladas, por ejemplo, si estás en el mundo ya de finanzas, tenés que tener algunas certificaciones porque tenés que pasar con algunas cosas. Hay otros servicios que capaz tener una certificación le suma valor a tu servicio. Por ejemplo, no sé si te acordás ya que hace pasada que hablábamos de servicios que te dan una VPN. Entonces, que vos te conectás a una red privada. Y bueno, y los que te dan los servicios que ofrecen una red VPN, y en general les conviene certificar que es su servicio de seguridad, porque al final después ese servicio pueden vender a otras empresas y decir, yo cumplo con esta certificación de seguridad porque pasé con la ISO, ta, ta, ta. Entonces eso también te sirve como para dar una cierta garantía y a algunas empresas les genera valor tener una certificación. Depende mucho del negocio, de la empresa y qué es lo que quiera buscar. Ok, gracias. No sé si sirve la respuesta o no sirve. Sí, me sirve, me sirve. Ok, Sí, ok. sí, sí. No, porque lo que estaba machendo era lo siguiente. En ciertas ISO, por ejemplo, 90003, seguida de la 27010, seguida de la 25010, seguida de la 141598, en ciertos IDEMs tienen justamente, sí, en ciertos IDEMs tienen, tienen como procesos, como atributos, ¿no? Las cuestiones de auditoría de diferentes cuestiones. O sea, prácticamente auditar todo completo. Entonces, Sí. nada, eso, quería justo mezclarlo con esos procesos y si quería saber si venían un poquito, podían estar de la mano y eso. Ok, ok. Pero sí, sí, responde perfecto. Bien. Bueno, acá tenemos el programa de auditoría, que es, hoy se hacía en esta parte de la planificación, que nos da como resultado este programa de auditoría. Después ya hacemos el trabajo de campo y una vez que tengamos el trabajo de campo vamos a tener un informe de auditoría con todo lo que se hizo en este trabajo de campo. Antes de pasar acá vamos a ver un ejemplito. Parece que era este. No era este. Era... ¿Era este? No era este tampoco. No me digas que lo borré. A ver. Capaz no me lo descargué. O no se los pasé. Les quería mostrar. Ya no es. Ahora perdí dónde estaba el campus. Les quería mostrar un ejemplo de cómo se documenta cuando se va a auditar. Informe de auditoría. No, este no es. Era este, revisión del servicio. No, a ver, denme un segundo que lo traigo porque estaba bueno y la verdad que sí se los quería mostrar. A ver si lo encuentro. Que lo que tiene es como un informe de lo que se obtuvo a la hora de hacer unas validaciones. No, mira, no me lo había descargado. Es este. Acá está. Bueno, robé este archivito, que ahora pensé que se lo habías compartido y no se los compartí, así que ahora en un rato se los subo. Es este que está acá.
Donde tenemos, es este, ¿no? Antes de mostrarles, sí. Donde tenemos un ejemplo de cómo es que se completa uno de estos informes finales para un riesgo en particular. Cuando hablamos de que hay que subir las evidencias y los hallazgos, acá tenemos un pequeño ejemplo de cómo es que podría estar uno de estos documentos para un solo riesgo. Fíjense que para un solo riesgo vamos a tener un montón de información para validar los controles que se están llevando a cabo. En este caso, lo que se quiere validar es la seguridad física del centro de cómputos. Entonces, acá tenemos que existen mecanismos de seguridad física en estas instalaciones del centro de cómputo, tales como control de accesos, extintores y cámaras de vigilancia, para asegurar el resguardo de los activos de información que allí residen. Fíjense que acá esta empresa es una ficticia, es ABC Minimarket, es una ficticia, realmente no importa, pero esta empresa por algún motivo tiene un centro de cómputos en el cual vamos a estar realizando una auditoría de que los controles que se deberían estar llevando a cabo estén correctos y efectivamente se estén llevando a cabo. Entonces el objetivo es este: verificar que el centro de cómputo se encuentra respaldado por mecanismos y criterios de seguridad adecuados, y para obtener esa información vamos a hacer una visita al centro de cómputo. En este caso tenemos que movernos al lugar, no estamos validando una base de datos en la cual podríamos llegar a conectarnos y validar que, por ejemplo, estoy tratando bien de forma correcta información sensible, o que nada más los usuarios que se requieran estén dados de alta en esa base de datos y no toda la empresa, por ejemplo, que capaz no haría falta. En este caso tenemos que movernos al lugar. Si fuera desde nuestra casa, bueno, acá lo pondríamos fuente de información, el acceso a la base de datos, por ejemplo, desde tal lugar. Bueno, tenemos el alcance, que es lo que se va, hasta dónde vamos a estar haciendo esta auditoría, y el procedimiento. Fíjense que vamos a estar revisando todas estas cosas. Que se tenga un registro de visitas, que hayan mecanismos para autenticarse, para el acceso, extintores, cámaras de seguridad, detectores de humo. Fíjense que todo estos, ya el detalle de qué es lo que vamos a estar auditando, no va a estar en el plan de auditoría. En el plan de auditoría lo único que va a estar que va a decir es esto: actividad de control, estos controles. Y ya está, no hace falta más. No hace falta decir todo el procedimiento que vamos a estar llevando a cabo. Y bueno, y acá tenemos unas cuantas cosas: detectores de humo, sensores, desnivel del piso. Tengan en cuenta que este también es un centro de cómputo, entonces como que no tiene que estar, tiene que haber un pequeño desnivel por si hay alguna inundación, tiene que estar elevadito un poquito. Cableado organizado, sistema de refrigeración con redundancia, son varias cosas que se van a estar revisando. Bueno, acá hay información: quién realizó la prueba, cuándo se hizo la prueba, con quién se hizo la prueba. Esto ya sería el auditado, quién fue la persona que estaba ahí cuando se hizo la auditoría. En este caso, ¿cómo se selecciona la muestra? No es necesario, porque para este ejemplo la empresa solo tiene un centro de datos. Ahora, si tuviera varios centros de datos distribuidos, y capaz no hay que ir a todos, capaz con ir a uno, al más relevante, ya está, o capaz al contrario, no con ir al menos relevante y con el que capaz uno piensa que no va a estar tan a la orden, con todo bien prolijito, es el que se va a estar auditando, o si se puede, se auditan todos. Eso ya es una decisión de acuerdo al presupuesto. Y acá se explica el procedimiento realizado. Y qué fue lo que se estuvo verificando: que haya un formulario de registro de visitas, el acceso que sea controlado, la existencia de extintores, cámaras de seguridad, detectores de humo, verificación de que los servidores estén organizados en rack y cuentan con sistema de refrigeración, un aire acondicionado de confort como contingencia en caso de fallas en el aire. Y bueno, un par de detalles más, ¿no? Y esta parte es importante. Una vez después de detallar cuáles fueron los procedimientos, quiénes estaban ahí, quién realizó auditoría, fíjense que esto todo es bastante estructurado. Ahí ya tenemos las evidencias. Se tiene que evidenciar que los procedimientos se llevaron a cabo. Entonces acá tenemos el mecanismo de autenticación para el acceso, y es un lector de huellas biométricas, y tenemos acá la foto del lector en el lugar. Registro de visitas.
sensores de humedad y temperatura, servidores organizados en rack. Fíjense que en este caso está bastante bien todo, bastante todo organizadito. El cableado organizado, un extintor, detectores de humo, cámara de seguridad, desnivel del piso, sistema de refrigeración con redundancia y un suministro ininterrumpido de energía. Y por último acá tenemos la firma. En este caso tenemos la firma de la persona que realizó la auditoría, la persona que fue, que es el preparador de auditoría. Y por otro lado tenemos al revisor. El revisor siempre suele tener un rango mayor. Supongamos que, bueno, en este caso es el encargado de auditoría de IT. Y es el que al final te valida que está todo bien, que este documento es válido. Y bueno, y este documento después pasa a ser parte de lo que es el informe de auditoría, el informe final en donde tenemos todos los detalles que se hicieron dentro de esta auditoría. Acá tenemos un ejemplo de cómo se puede llevar a completar uno de estos informes. Yo ya les dije, está la clase de los informes. Hoy vamos a ver informes. Acá tenemos este ejemplo y con todas las cosas que sí o sí tienen que tener estos informes. Voy a volver acá a la clase. Y vemos que tenía que tener el informe final. Dentro de, cada uno de los riesgos tiene que tener la introducción, limitaciones si se tuvieron, el propósito de trabajo, el alcance, el periodo cubierto, cuándo fue que se realizó, los hallazgos, conclusiones, los posibles impactos de los riesgos, en este caso, en esta auditoría está todo bastante bien, y recomendaciones en el caso que lo hagan, no siempre tienen por qué haber recomendaciones, y el detalle de los hallazgos, ya un anexo en más detalle de los hallazgos que se hayan realizado. ¿Alguna duda con esto? ¿Mucho texto? ¿Hay que leer mucho? No. Te escuché desanimado, Diego. Fue como un No, no. no, 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 o sea, no en el sentido de que no hay mucho texto, nada es más, es bastante concreto toda esta parte. Es como Ok. más explícito, por así decirlo. Y capaz lo podemos llevar a algún ejemplo, en este caso un informe concreto. Y por eso también un poquito más explícito. Pero No. sí es bastante estructurado. Bastantes cosas que sí o sí tienen que tener. Ahora, los templates pueden ser distintos, ¿no? Porque capaz hacer la introducción de otra forma, los hallazgos lo mostrar de otra manera. No tienen por qué ser todos los documentos un copy-paste de esto. Puede haber una variedad, pero bueno, en este caso, fíjense que todos los que vamos a ver, todos los informes que tengan, van a tener esta información ordenada de la manera que sea, pero van a estar esta información. Y bueno, estamos llegando ya al final de la clase. Antes de llegar al final, les voy a mostrar otro documento más, que también lo tienen ahí, este vamos a pasar un poquito por encima, que también es sobre una auditoría, se muestra el objetivo, más que nada también como para seguir insistiendo en la información que acá se posee. Tenemos el objetivo, el alcance de auditoría, fíjense, todos tienen las mismas cosas. En este caso acá incluyó todos los stakeholders. En el caso del primero que vimos tenía todos los miembros de auditoría también, que era el del plan. En el anterior habíamos visto quién era el auditado y quién era el que va a estar efectuando la auditoría y el revisor de esa auditoría. Acá también tenemos cada persona que se encuentra, el área y su función. En este caso se hicieron entrevistas, entonces se tiene la fecha en la cual se hizo una entrevista, esto para recopilar un poco de información. Se hicieron hallazgos. Acá estamos, voy a ver qué es lo que estamos haciendo. Acá está. Revisión de los procesos y procedimientos de los servicios destacados. Control de seguridad sobre la información enviada interna y externamente. Y revisión de las configuraciones de las herramientas de software. Entonces, los hallazgos son sobre esos puntos. En este caso se está haciendo una auditoría a un servicio de helpdesk, de ayuda de escritorio. Y acá tenemos que que se encontraron pruebas unitarias de baja calidad. Pruebas unitarias de baja calidad y utilización de diferentes IDE, una prioridad baja. Se podrían mejorar un poco las pruebas en código de las pruebas unitarias. Y, déjame un segundo.
Bien. Eh, acá ya como uno un poquito más alto, tenemos que no tiene automatizado el relanzamiento del proceso de backup en caso de falla, es decir, que faltaría un proceso de backup. Acá ya subimos un poquito más la prioridad. Y acá tenemos uno más alto, que el personal de helpdesk envía credenciales en texto plano. Entre acá el detalle de lo que se mostraba es que como que hacían un mal control de lo que es la información. Este informe ya estaba acá en la clase anteriormente, tiene un par de dañitos, y lo que mencionaba es que los usuarios, como que anotando algo, lo escriban una nota de papel. Entonces, como que anotaban cosas de papel, así como, bueno, el usuario tanto y la contraseña es tanto, y lo anotaban en texto plano en un papel. Entonces, eso hace, es riesgoso. Al final está en un papel a la vista que cualquier persona puede pasar y lo puede revisar. Acá también tenemos un detalle, en este caso, como se trata más de entrevistas. Fíjense que en el otro estábamos revisando algo físico. Acá no es tan físico. Acá estamos hablando un poquito más de pruebas unitarias de baja calidad o eh, automatización de backup. Entonces, no, es un poco más del software en sí. Y bueno, y acá tenemos algunas preguntas que se realizaron para determinar la validez de que se estén llevando a cabo los controles, y también el porqué de los hallazgos. Y bueno, y acá por último tenemos planes de acción y quién van a realizar esas acciones. Al final, el objetivo de la auditoría es validar que estemos todo bien, y si hay algo mal, hacer un plan de acción para que estemos bien. El objetivo siempre es el mismo, estar bien, y que todos los riesgos que existan los estemos mitigando, que los detectemos y los estemos mitigando, o en mejores casos eliminándolos o transfiriéndoselos a alguien más y ganando a un riesgo menor. Y bueno, y acá tenemos un par de recomendaciones. Este archivo también lo tienen ahí también lo tienen ay, perdón, en el campus. Yo ahora me quedé pendiente de subir ese otro que pensé que lo había subido y no. Ah, no, sí, perdón, ya lo tienen ahí también disponible. El anterior que vimos, esto no. El anterior que vimos era de revisión de servicios, se llama en el campus. El anterior que vimos, el que veía cómo estaba el data center. Bien, y acá tienen otro ejemplo. Yo ya les había avisado, hoy es día de informes. Bueno, vimos mucha documentación el día de hoy. Vimos cómo era el plan de auditoría, vimos el informe final, vimos cómo hacer un informe de la evaluación de un riesgo ya cuando estamos haciendo hallazgo, que sería el informe de. No es el informe final, pero es un informe previo a llegar al final, ¿no? Es un informe sobre el riesgo en sí. Y bueno, y acá tenemos algunas conclusiones que podemos determinar. A ver, ahí está. Acá un poco lo que comentaba es que el revisor debería tener más formación. Tenemos ahí dos roles: una persona que va a estar auditando, llevando a cabo la auditoría, y después una persona que esté revisando que los procedimientos o los hallazgos sean coherentes en base al procedimiento realizado. Y para eso tenemos un revisor que debería tener un mayor nivel de formación. En este caso, en el ejemplo que habíamos visto, era un encargado de auditoría. Básicamente un poquito mayor que un senior sería, ¿no? De auditoría. Después tenemos documentación, debe ser clara, concisa, precisa y explícita. Tiene que ser directamente al grano, a lo que se quiere llegar, no dar tantas vueltas. Descripción de cada papel de trabajo. Bueno, tiene que ser claro, y tiene que decir qué es lo que se busca buscar con un papel. Dije. Lo que se busca obtener con un papel de trabajo. Siempre cada uno de estos informes vimos que tenían como conclusiones de lo que se estaba realizando, conclusiones de plan de auditoría, conclusiones de plan de papel de trabajo, conclusiones del informe final. Al final, uno cuando ve un informe, lo primero que ve suele ser la introducción y las conclusiones, para ver si es un informe que querés leer o no querés leer. Entonces, sí, todos los informes que estuvimos viendo tienen conclusiones.
En el caso de incluir metodologías o herramientas, se tienen que informar en los informes correspondientes. Y una vez que terminamos la auditoría y vamos a hacer el informe final, tenemos que escribir todos los archivos que nos quedaron ahí de borrador, inconclusos o que no generen valor a las conclusiones de la auditoría. Una depuración de archivos. Y acá tenemos un resumen de todos los puntos que vimos que tenía este proceso de auditoría. El plan de auditoría, por ahí comenzamos. En realidad no comenzamos por el plan de auditoría. Antes de llegar al plan de auditoría tuvimos que haber hecho una revisión, un entendimiento, acá está, del área auditada, establecer los alcances y los objetivos de auditoría, después hacer un análisis de riesgo. Sí, son varios puntos los que se tienen que llevar a cabo en lo que es un proceso de auditoría. Hay tantos puntos también porque tengan en cuenta de que es una evaluación por un año. Entonces, todo esto que estuvimos viendo en estas 2 clases es un resumen de todo lo que se hace en un año de trabajo. Y con algunos informes ahí de ejemplos. Bien, y con esto llegamos a la parte final. Estas 2 clases de auditoría fueron un poco más pesadas que las otras, me parece. Denme un segundo que me resfrío. Ahí volví. Les comentaba que, bueno, con esto concluimos ya con el tema de auditoría y es el último tema que vamos a estar viendo en esta materia. Así que ya a partir de ahora vamos a estar viendo temas de parciales y de trabajo final. No sé si quedó alguna duda con este tema de auditoría que vimos. Consultas de la vida, consultas que pueda responder de la vida. Que hace consulta de parcial y de trabajo y vamos a ver algunos, como una guía de qué es lo que va a estar incluido en el parcial. Sí, sí. Sí, sí, sí. Si es así, mejor. Así también, aparte, me voy enterando de lo que vienen haciendo y también si hay algo que no va con lo esperado, se os puedo avisar mucho antes, si no 2 días antes. Entonces, si tienen algo, por lo menos del esquema de lo que van a estar desarrollando, viene genial. Bueno, en ese caso sería todo. Los libero. Listo. Nos vemos entonces. Vale, que anden bien. Hasta la Saludos. siguiente Chao, profe. semana. Hasta luego.